¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Es tiempo de las noticias del sector cooperativo. Aquí comienza Mundo Cooperativo, una herramienta que ya lleva más de 8 años en las pantallas de la televisión uruguaya y regional, difundiendo absolutamente todo lo que tiene que ver con este sector, que siempre decimos mueve la economía y a la sociedad de nuestro país. En el programa pasado, recordarán ustedes, les presentábamos algunos fragmentos de los que fue el encuentro que tuvo CAF con los presidenciables en la Torre de Antel. Allí, las cooperativas agrarias federadas presentaron una serie de planteos a quienes hoy día están en la pugna electoral, con lo que ellos estiman tiene que ser el próximo quinquenio, con medidas que se deben adoptar para el sector de las cooperativas agrarias en el próximo quinquenio. Hoy les vamos a contar más detalles de lo que fue ese encuentro, con algunos fragmentos de los expositores. Aquí parte entonces de lo que han sido estos planteos, que por cierto están a disposición de quienes lo deseen leer en el sitio web de CAF, de las Cooperativas Agrarias Federadas. Hablar de desarrollo es hablar de crecimiento. Creo que coincidimos todos que tenemos que seguir creciendo a mejores tasas, pero hablar de desarrollo en este país, con los recursos que tiene, es imposible no hablar de sostenibilidad. Les voy a dar las ideas que tenemos referente a los recursos. El Uruguay es un país que tiene riqueza abundante en recursos naturales y no podemos despegarnos de ello. Con el productor en el centro, ¿no, verdad? La familia, el productor y en este caso las empresas de los productores, que en este caso estamos hablando de nuestras empresas, que son las cooperativas. Referido al recurso agua, tenemos una ley de riego, es un avance importante, pero no la hemos reglamentado. CAF fue convocada en su momento junto a otros actores para aportar las ideas para reglamentar esta ley. Creo que hay que avanzar fuertemente ahí. Se están haciendo cosas en riego y creo que desde CAF vemos al agua como que hay que considerarla en una gestión integral. Hay algunas coincidencias. Hay gente que está regando y que necesita apoyos y hay gente que necesita desarrollar esta práctica. Hay empresas que necesitan, como decía, hay una coincidencia. En el sur, donde está la principal demanda de agua para consumo humano, se da la particularidad que tenemos las producciones más intensivas, como la cuenca lechera y la cadena hortifrutícola. Hay que abrir la cabeza y pensar qué podemos hacer. Hay infraestructura para desarrollar y hay que hacer esfuerzos públicos y privados en este aspecto. En cuanto al suelo, las cooperativas fueron activas partícipes en el desarrollo de una política pública que hoy existe y que todos, ya es una costumbre para los agricultores, presentar los planes de uso y manejo de suelo. Desde el cooperativismo agrario creemos que el Estado aún tiene una deuda muy grande con las personas que viven, estudian y trabajan en el medio rural. Los que nos tuvimos que venir muy jóvenes a estudiar, conocemos muy de cerca esa realidad y que la verdad que nos toca muy de cerca esa brecha campo-ciudad que aún está muy presente y que muchas veces nos divide. Aún tenemos escuelas rurales en el interior que no tienen luz eléctrica, no tienen agua potable y que los niños y los maestros tienen que hacer esfuerzos muy grandes todos los días. También tenemos liceos en el interior de nuestro país en el que los jóvenes no tienen todas las materias curriculares que les corresponden porque no hay profesores o porque no hay servicios garantizados para que esos profesores se trasladen kilómetros, dejen las comodidades de su casa y vayan a darle clase a esos jóvenes. Hoy por hoy tenemos varias plataformas digitales donde podríamos llevar la educación a cualquier parte del país, donde esos jóvenes que están en el interior podrían tener la misma educación que un joven en la ciudad. Y si quieren más adelante venirse a las ciudades para seguir su formación, lo puedan hacer, pero con un nivel de educación que no los lleve al fracaso.
Además, CAF, por ejemplo, tiene múltiples convenios con universidades públicas y privadas para llevarle capacitación a todos sus socios. Pero eso hoy todavía no es posible porque no tenemos internet en muchas zonas del país y es hasta inexistente. Y como decía Claudia, para tener señal hay que moverse, ir hasta la portera o más allá de sus casas. Las cooperativas agrarias le pedimos al Estado que se comprometa a llevarle todos los servicios a todos los uruguayos, estén en la zona del país que estén, y poder garantizarle a esos jóvenes que pueden estudiar y trabajar, como pasa, por ejemplo, en Nueva Zelanda, donde se pueden formar desde lo que tiene que ver con el trabajo y con la educación. El problema del Uruguay en la competitividad está ligado al endeudamiento que tiene el país. O sea, el país tiene un endeudamiento muy fuerte que nos cuesta, a ojo de buen cubero, unos 4.000 millones de dólares por año solamente de intereses, y eso arrastra atrás de eso una carga impositiva descomunal que afecta a todos los sectores. Sobre todo afecta a los sectores exportadores, que son los que tienen que tener mayor capacidad de crecimiento y mayor perspectiva en el futuro si queremos que este país realmente crezca como tiene que crecer. Entonces los sectores exportadores terminan exportando impuestos. O sea, toda esa situación lo que requiere de alguna manera es que haya un ajuste fiscal o un orden fiscal que nos parece correcto, que ya ha aprobado, de que no se gaste más de lo que se recauda, porque eso limita las acciones que se pueden tomar en la medida que queramos mejorar la competitividad. Queremos mejorar desde el punto de vista de lo que es el dólar, y no tiene cintura el Uruguay para hacer ese tipo de ajustes, cuando tenemos que estar ajustándonos a lo que hace Brasil, a lo que hace Nueva Zelanda, a lo que hace Australia, porque son los competidores nuestros directos y tenemos que tener esa capacidad y cintura que hoy no tenemos. La falta de competitividad es un resultado de una situación macro que el país tiene que encarar de una vez por todas y en forma certera y precisa. Por ahí pasa realmente la solución de una cantidad de problemas. Tenemos que tratar de achicar esa deuda, tenemos que tratar de hacer crecer a los sectores exportadores, porque la riqueza de un país la generan los sectores exportadores. Y yo estoy hablando del punto de vista de las cooperativas agrarias, me parece que realmente es importante. Y ahí le pedimos eficiencia del Estado, bajar costos de producción, donde tenemos en el tema combustibles y en insumos y en el IVA, y en el caso de las cooperativas que no pueden descontar el IVA, tenemos un agregado, un plus metido arriba, que nos hace menos competitivos. Esto acontecía en la Torre de las Comunicaciones. Ustedes veían allí que todos los presidenciables estaban presentes, además de representantes del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo. El cierre de esta actividad tuvo la palabra del presidente de CAF, el señor Pablo Perdomo. Nos encontramos en un momento trascendente de nuestro sistema electoral, en los meses previos a la definición de quienes asumirán la próxima administración de gobierno. Hace 40 años las cooperativas agrarias decidieron impulsar la creación de una federación que la representara y defendiera también sus intereses. Desde entonces hemos trabajado incansablemente. Nuestra misión ha sido clara: contribuir de manera significativa al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas a través de la incidencia directa con autoridades gubernamentales y la institucionalidad agropecuaria y cooperativa del país. Somos una gremial de propuesta. CAF, como bien decía Claudia, está compuesta por más de 20 cooperativas agrarias, 10.000 productores de unos 40 y pico que podemos ser, estamos esperando los datos del censo, sobre todo cooperativas agroindustriales y agroalimentarias. Nuestros socios desarrollan actividades en casi todos los rubros agropecuarios del país. El 80% de nuestros socios, al igual que el resto de los productores rurales, son agricultores familiares. Generamos más de 3.000 empleos directos e indirectos. En 2022 alcanzamos una facturación de más de 1.800 millones de dólares, con una significativa participación en el mercado interno, como así en el internacional, a pesar de la sequía. Somos conservadores de las fuentes de trabajo.
El seguro de paro en plena pandemia, el uso fue bastante poco o insignificante. Las cooperativas mantuvieron las fuentes de empleo. Ante las crisis, las cooperativas nos comportamos en forma empática. A partir de lo expuesto por Sofía, Enrique y Fernando, queremos comunicarles y luego hacer entrega en mano de este documento que estamos iniciando una nueva etapa en la que esperamos entrar en contacto con los futuros equipos técnicos que ustedes definan para conversar sobre temas que ocupan la agenda de CAF. Allí compartíamos lo que aconteció días pasados en la Torre de las Telecomunicaciones en Montevideo, donde CAF presentó sus planteos, sus propuestas para el próximo quinquenio. Vamos a hacer una pausa, no se vayan en instantes. Volvemos con más Mundo Cooperativo.